Muy buenas noches, continuamos con este apartado económico y bursátil del cierre de Wall Street y en las claves del día de hoy de Wall Street, un día que ha sido marcado sobre todo por la tranquilidad. Tranquilidad en una semana donde se celebra el día 4 de julio mañana, las bolsas estarán cerradas en Estados Unidos y hoy pues simplemente han cotizado durante media jornada. Esa cotización ha sido bastante tranquila, muy moderada, hemos visto algunos movimientos, pero en general una amplitud positiva y los tres índices principales han conseguido cerrar en verde. Si miramos y arrancamos con las noticias más importantes del día en términos bursátiles, lo tenemos que hacer mirando a Tesla. Fíjense la subida, esto está en semanal, velas semanales, fíjense la subida que acumula desde más o menos noviembre de 2022, fíjense la rotura que está haciendo aquí y fíjense el gap con el que ha abierto hoy, que cierra el día con una subida de 6,90%, por supuesto impulsando también al Nasdaq, ya que Tesla representa un peso bastante importante dentro del índice tecnológico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Tesla sube con tanta fuerza? Lo lleva haciendo ya un tiempo, las megacaps, recuerden que son las que están liderando este mercado, grandes compañías, sobre todo enfocadas en la parte tecnológica o en la parte más cíclica de la economía, en este caso Tesla, que combina un poco la parte de autos con la parte incluso tecnológica, pues se ha beneficiado de eso, de ahí la recuperación que lleva generando tras esta caída, esta sobreventa tan drástica que tuvo a finales de 2022, esta recuperación que sigue impulsando y quiere ir camino de buscar por lo menos este máximo de aquí, el máximo que no veía desde verano de 2022, para luego buscar de nuevo los máximos casi históricos, seguir un poco el ritmo que ha planteado Apple, que de hecho está en máximos históricos y está liderando también este mercado, no solo por su peso, que piensen que al final los índices principales se componen casi la mayoría del peso de la capitalización bursátil. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa tiene más capitalización, pues su movimiento impacta mucho más en el índice. Habría que mirar índices equal weight, que se denominan, para ver el peso igualado en toda la serie de acciones. Por ejemplo, el del S&P 500 lo podemos mirar con el ticker RSP, el equal weight. Si miramos qué es lo que ha incentivado este movimiento de Tesla, pues tenemos un segundo gráfico. El segundo gráfico donde se ve que Tesla ha anunciado ventas récord ante el aumento de la demanda de automóviles eléctricos. Fíjense, 466.140 automóviles son los que se han entregado en todo el mundo. Este cuadrado amarillo que pueden ver aquí, voy a mover el ordenador, ahí pueden ver, este ha sido el retorno que se ha generado de ventas de vehículos récord este último trimestre. Pero es que ya el trimestre anterior lo hizo bastante bien. Fíjense que ya en 2 trimestres únicamente acumula casi lo que el año pasado hacía en 3 trimestres de ventas. Así que impresionante la entrega que ha conseguido Elon Musk este año, 466.140, este trimestre, disculpen, de entregas. Los encuestados además por Bloomberg esperaban que Tesla entregase muchos menos, en el entorno de 448.000 vehículos, y dicen que es un golpe impresionante, que dicen que además las entregas no solo son las más altas en un trimestre para Tesla, sino que también aumentan un 83% con respecto al año anterior. Recuerden que además Elon Musk ha aplicado una política de precios un poco extraña, redujo bastantes veces los precios de la mayoría de sus modelos y todo esto parece ser que ha conseguido pues ofrecer o por lo menos incentivar las ventas, se está viendo en el gráfico. Además de reducir los precios, también Tesla ofreció ventajas como 3 meses de carga gratuita en Estados Unidos o subsidios relacionados con seguros en China para impulsar las ventas en el país, que no estaba económicamente en su mejor año. Algunos analistas, eso sí, han pronosticado que los recortes de precios pueden incluso continuar hasta el próximo año. Esto lo que va a plantear para los analistas es sobre todo investigar en el próximo resultado, en las próximas temporadas de resultados, ver en los números que realmente, aunque se haya batido récord en cuanto a vehículos entregados, ver también que se ha batido récord de facturación y que eso también está generando beneficio para la empresa, que los márgenes se están manteniendo, porque sí, puedes batir récord de ventas, pero si resulta que has reducido mucho los precios y los márgenes se han ajustado mucho, tienes que ver luego cómo impacta el beneficio. Ante eso estarán atentos los inversores. El Model 3, dicen desde el informe, y el Y han representado el 96% de las ventas de este trimestre. Como ven, gráfico amarillo, 446.000 ventas este mes, un poco más. Por otro lado, clave de Wall Street también, vemos esas empresas, Tesla de nuevo liderando también, Apple, algunas empresas sobre todo las grandes, pero tenemos que empezar a ver una rotación. Esto ya lo venimos comentando hace unas cuantas semanas y es que
7 o 8 compañías no pueden sustentar de por vida un mercado alcista. Y si realmente estamos en un mercado alcista, como bien comunicaron los medios, cuando el índice recuperó un 20% de subida, a partir de aquí hay que plantearse, bien, si es un mercado alcista, que todas las acciones se pongan en modo alcista, que no solo empujen unas cuantas. Para ello necesitamos ver que poco a poco las small caps y mid caps, las pequeñas y medianas empresas, empiezan a hacerlo mejor que las grandes, o por lo menos empiezan a participar en este movimiento. Otra tabla, una estadística importante que comparte Bank of America, que la vamos a poner ahora mismo en pantalla, es la siguiente. Dicen, ¿qué es lo que ocurre cuando vienes de un año negativo, en este caso 2022 sería el año negativo, empiezas el siguiente año con una mitad de año positiva, 2023 con esa mitad de año positiva que hemos tenido, cómo acabas el año completo y sobre todo cómo es la segunda mitad de ese año? Bueno, pues Bank of America nos ha hecho los números y dice que en el 100% de los casos, como pueden ver en esta columna, cuando vienes de un año negativo, como tienen ahí todos listados, y tienes una primera mitad de año muy positiva, el final de año es casi siempre alcista, casi siempre no, en el 100% de los casos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que las bolsas el segundo año van a seguir subiendo como la espuma? No tiene por qué. De hecho, un año interesante, que es el que les invito a mirar, es el de 1974. Fíjense, 1974 venía de una caída del 29,72 y en 1975 el índice SP500 en la primera mitad de año subió un 38,84%. Pero ¿qué pasó en la segunda mitad de año? Que bajó un 5,25. Sí, cerró el año positivo, 31,55 de subida. Un muy buen año. Pero la segunda mitad, los siguientes 6 meses de la segunda mitad del año, no fueron tan positivos, menos casi 6% de bajada. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque 1975 es un año que se parece mucho al actual. Un año donde se venía de una inflación galopante y donde este retorno que se daba en la primera mitad de año es porque la inflación iba bajando, el CPI iba desinflando y al mismo tiempo el SP500 iba subiendo, celebrando. ¿Qué pasó en la segunda mitad de año de 1975? Que el CPI encontró un suelo. A partir de ahí no terminó de bajar, sí, había desinflado mucho, pero en el 4% se estancó, no mejoraba, no bajaba hasta el 3 o hasta el 2. Bueno, pues algunos economistas están diciendo que esto podría ser algo similar a 1975 y tras una muy buena mitad de año, segunda mitad no ser tan buena, pero en el 100% de los casos, según la estadística, se tendría que acabar en positivo, eso sí. Veremos si la estadística que comparte Bank of America es acertada o de nuevo es algo para romperse por primera vez. Por último, hablando de Apple, una de las acciones que también hay que vigilar, porque son las que están liderando el rally, y cuando una serie de acciones lidera el impulso, lidera la subida, esas acciones son las que hay que vigilar, porque en el momento en el que fallen, posiblemente es cuando el rally podría empezar a fallar. Una cosa es que consoliden y se mantengan un tiempo tranquilas y el resto de mercado pueda empujar. Como les decía, pequeñas y medianas empresas también deberían empezar a mostrar esos movimientos al alza para validar este impulso alcista. Pero otra cosa es que Apple se gire por completo. Si se girase por completo, entonces habría que tener cuidado. Veamos el gráfico. Tenemos el gráfico de Apple que ya cotiza cerca de los 192 dólares, como saben, en máximos, rompía el hito de capitalización bursátil de 3 billones de dólares y como ven es una rotura de máximos perfecta, sigue subiendo. A partir de aquí, ¿qué pasa? Que todos los intereses están alineados. Cuando una empresa rompe máximos históricos, todos los accionistas están ganando dinero, por supuesto los que van largos. A partir de ahí es complicado que tengas un sesgo bajista dentro de estos accionistas que ya están disfrutando de plusvalías. Ahora bien, a partir de aquí pues se debería buscar un pullback por lo menos o una zona de consolidación en esta zona, en la zona justo en la rotura de máximos. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, recuerden que una de las premisas por las que rebota Apple es esa presentación de las gafas de realidad virtual, las Apple Vision Pro. Pues hoy informan que han sido golpeadas en la fabricación. Los usuarios de Apple van a tener que vivir en el mundo real por un poco más de tiempo, ya que según informa Financial Times, las gafas Vision Pro de realidad mixta ha tenido problemas de fabricación. Apple planea que su fabricante, Luxshare, produzca solo 400.000 dispositivos en 2024. Es mucho menos de lo que esperaban y de hecho dicen que las cifras podrían ser incluso más bajas. Solo había incluso algunos proveedores dicen que hay piezas para 130.000 o 150.000
modelos, así que todo esto pues limitará también a Apple que pueda vender muchas unidades de su nuevo producto, que por supuesto tampoco es que sea muy asequible. 3.500 dólares, recuerden, es lo que cuesta el headset de las gafas de realidad virtual. Un mercado sin duda interesante, un mercado en ahora mismo comportamiento alcista, si miramos técnicamente, por lo menos en nivel macro, un poquito más debilitado, sobre todo la parte manufacturera, que hoy hemos visto cómo los índices manufactureros, los PMIs, siguen colapsando. Veremos si al mercado en algún momento le importa la parte manufacturera o simplemente sigue rebotando. Yo me despido, Caves de Wall Street, les dejo ya con mi compañero Gabriel Montalto para analizar ahora mismo pues el análisis técnico, qué es lo que ha pasado en los índices, qué niveles debemos vigilar y sobre todo qué esperar para el miércoles, porque recuerden, mañana festivo en Estados Unidos. Gabriel, te otorgo la palabra.